Bienvenidos a nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de nuestros servicios. Martes, noches de oración, 7 p.m. Miércoles, noche de damas, 7:30 p.m. Sábados, reunión de jóvenes y adolescentes, 7:30 p.m. Domingos, desde las 6:30 a.m., tenemos el servicio matutino. 10 a.m., nuestro servicio central. Y desde las 7 p.m., nuestro servicio dominical nocturno. Puedes seguirnos y vernos por nuestras plataformas y la televisión. En Facebook, YouTube, como Iglesia Presbiteriana de Rioja y por la televisión, vía Alto Mayo Televisión, Canal 19. Bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa Meditando en la Palabra. Un saludo especial a la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja y también a todos nuestros amigos y hermanos que son parte del programa Meditando en la Palabra en toda la región del Alto Mayo por medio de la televisión Alto Mayo, y también a nuestros hermanos de las plataformas virtuales por medio del internet que son parte de este programa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y hoy estaremos enfocándonos en nuestro tercer tratado, la aceidad de Dios, basada en este tema que estábamos tratando de entender acerca de que Dios no tiene un principio de origen en sus caminos y tampoco un principio de existencia, ya que Él es un ser eterno en sí mismo que ha existido desde la eternidad misma, que está inmiscuida en su propia esencia, ya que todos los ángeles y los seres creados como los querubines y todos ellos tienen un principio de origen en que viven en un estado que no perecen, pero subsisten. ¿Por qué? Por la sola gracia de Dios, de que Él les dio existencia, y si Dios dejara de ser, todo el universo dejaría de existir, incluso no solamente el mundo físico, sino también el mundo espiritual, ya que es sostenido por aquel ser llamado, a cual lo entendemos o lo definimos como Dios. Muy bien, continuando con este tratado y este aspecto en esta ocasión, les invito en este momento a citar sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Una de las oraciones previa al arresto de Jesús. En este capítulo vemos una parte muy compleja que lo encontré, y las veces que lo he leído me ha conmovido mucho de poder entender tal expresión de belleza que expresa Jesucristo estando en este mundo, y lo encontramos pues en el versículo 5, y nos dice de la siguiente manera: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo vuelvo a reafirmar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Uno de los textos para mí muy particulares del Nuevo Testamento que él expresa en un momento previo a su angustia, cuando ya él iba a ser arrestado, habla acerca de que ahora, Padre, glorifícame tú con aquella gloria, dice, con aquella gloria que tuve contigo cuando estuve a tu lado, ¿no? Antes que el mundo fuese, quiere decir que antes que existiera el tiempo
y el espacio, que eso está referente a todo lo que enfoca la totalidad de la materia o el mundo existente. Muy bien, en lo cual Él está diciendo, antes que todo fuera creado y antes que existiera todas las cosas, yo estuve contigo. Y menciona algo en particular, la gloria que compartían de esa aceidad, de esa armonía, de la aceidad de Dios, de la deidad de Dios, de esa esencia misma de que ellos estaban en armonía antes que el mundo fuese, o antes que muchos teóricos o científicos que hablan acerca del Big Bang, antes que existiera ese Big Bang, estaba ¿qué cosa? El ser de Dios, la aceidad de Dios, el atributo aceidad, que es ¿qué cosa? El atributo de que Dios subsiste de eternidad en sí mismo, porque Él es la eternidad. Muy bien, quiero nuevamente reafirmar con esta pequeña introducción un saludo especial nuevamente a la Iglesia Presbiteriana en Rioja y a todos nuestros hermanos por medio de la televisión en la región del Alto Mayo, y también a nuestros hermanos por medio de las plataformas virtuales. Les pedimos que nos apoyen compartiendo las publicaciones con sus amigos y con las personas que ustedes crean conveniente, a fin de que cada transmisión que se viene realizando llegue a más vidas, a más corazones apagados y puedan ser encendidos por la grandeza y la riqueza de la palabra de Dios, y que nuestras vidas puedan crecer en su gracia de Él. Oramos un momento. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, con quien tú te diste a conocer a este mundo y quien reveló todas las cosas escondidas de ti, y Él es la manifestación de tu gloria, pues tú sigas iluminando nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Cantemos juntos este hermoso himno. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor. Quiero yo cantar
Muy bien, reafirmando una vez más los saludos a todos nuestros hermanos por medio de la televisión y por medio de las plataformas virtuales. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a enfocarnos ya en nuestro tema, basado a este principio de aquella gloria que Dios tuvo junto a su Hijo y el grande dilema, ¿no? Como que Dios necesitaba ese verbo, ese Hijo, para que fuera la parte comunicable de Dios, la parte revelada de Dios, de ese Dios que era pues incomunicable, se hizo viral o se dio a conocer por medio de su Hijo, a quien él menciona aquí, o el Hijo menciona que estuvieron ellos juntos. Ahí nos está dando a entender pues la preexistencia de Cristo antes de que él tomara pues esa manera de se introduciera y habitara entre los hombres. Entonces exactamente pues nos habla de esa gloria eterna en sí mismos que ellos tenían antes que los cielos y la tierra habían sido fundados o tuvieron origen o principio. En lo cual voy a usar el libro de Proverbios, el capítulo 8, libro de Proverbios, capítulo 8, donde habla acerca de un tratado acerca de la sabiduría. La sabiduría, sí, exacto, Proverbios capítulo 8, o como muchos lo han definido, la excelencia y la eternidad de la sabiduría, que dicen algunas Biblias, otros Biblias lo definen ahí en ese capítulo como la excelencia de la sabiduría. Pero ¿de quién exactamente estaba hablando ese capítulo? Que claro, es iluminado y guiado por el Espíritu Santo a la persona del rey Salomón, que plasma verdades muy profundas, ya que Proverbios es un libro de sabiduría sapiencial y muchas cosas que requieren pues de mucha precisión interpretativa, ya que justamente es sabiduría para los sabios, y hoy estamos aprendiendo sabiduría de Dios. Capítulo 8, versículo 22. Nuestra traducción de la Reina Valera dice: Jehová me poseía en el principio. Otras traducciones dice: el Señor me poseía en el principio, como la versión del oso, o la versión las Américas, que bueno, no utilizan el término Jehová, sino están el término Señor, que da una transliteración más, quizás más precisa, refiriéndose a Dios. Jehová me poseía en el principio. ¿Qué quiere decir esto? Jehová me poseía en el principio. El término poseía, muchos intérpretes o traductores llegan a una conclusión de definir como el término poseía, o también otras traducciones lo definen como poseyó. El Señor me poseyó al principio de su camino. Y aquí dice, me poseía en el principio. Otra traducción que estuve estudiando de las Américas, por ejemplo, dice, me poseyó al principio de sus caminos, que quiere decir exactamente engendrar. Engendrar. Ese término no se refiere a que Cristo, el Hijo de Dios, haya sido el principio de la creación, en el sentido de que Él haya tenido origen, o de que Él fue creado, como los testigos de Jehová afirman, que Él fue el principio de la creación, que Él fue engendrado por el Padre, y que Él tuvo pues un principio en la eternidad, en lo cual ellos definen, dicen, Él es un Dios, pero un Dios menor, y que porque tuvo pues una derivación de Dios, ¿no? Que Él lo engendró. Exactamente el libro de Sapienciales, el libro de Proverbios, que expresa muchas partes en poesía, otras partes son expresiones figurativas, simbólicas, entonces requiere mucha cautela
de entender, y eso no se está refiriendo exactamente a eso, o sea, que Cristo haya tenido un origen, ya que Dios no tiene origen y Él es parte de la aseidad y deidad de Dios. Lo que se está refiriendo exactamente es qué cosa, o se está dando a conocer, a nosotros usando lenguajes en los cuales nosotros podamos entender, y entender en qué manera, de poder entender esa vinculación y entre el Padre y el Hijo. Es como que engendrar, o sea, es algo que sale del Padre, algo que conforma las esencias del Padre, la misma genética del Padre. Estoy usando el lenguaje figurativo ahí, ¿me entiende? Ya que Dios es un Dios espiritual, es un espíritu. Entonces, pero al usar el término genética me estoy refiriendo a los cromosomas. Eso es como una herencia del hombre, ¿verdad? En la descendencia de los hijos, pero que en ese caso también un poco alejado, porque ya cada cromosoma es un individuo muy distinto en el que nace, pero en este caso es que conservan la totalidad en sí misma de ellos como deidad, no de que haya tenido un origen. No, en ninguna manera. Eso es una transliteración de las Escrituras, o por ahí que alguien interprete esas cosas. Entonces dice, me poseyó al principio, como les dije, en otras traducciones habla de sus caminos. Dice, me poseía en el principio, ya antiguo, antes de sus obras. O sea, cuando habla de obras, está hablando acerca de la creación. Y cuando habla pues aquí principio, el principio, lo que dice el versículo 22, se está refiriendo exactamente a qué principio. Se está refiriendo al principio del principio, a Génesis. Génesis capítulo 1. Y eso es lo que nos está reafirmando ahí. Proverbios. Que estaba quien presente. Estaba presente, dice acá, la sabiduría, porque de eso trata este capítulo. Estaba presente la sabiduría cuando este universo era diseñado. Es como escuché en una ocasión que dijo un teólogo, Dios en el principio era mudo y necesitaba, ¿qué cosa? Del verbo, la parte hablante de Dios, la parte comunicable de Dios. ¿Y eso quién era? Era el Hijo. Él era la sabiduría, la parte revelada, el que daba a conocer los misterios del Padre. También cuando me refiero a que Dios en el principio era mudo, estoy hablando de una forma figurativa para que ustedes puedan entenderme. Muy bien. Entonces ahí vemos un lenguaje metafórico cuando habla acerca del principio que le poseía, y también dice en el antiguo, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Qué quiere decir antes de sus obras? Está hablando antes que la creación tuviera origen en ese ex nihilo que Dios sopló y se formó el mundo, ordenó y transmitió vida y se dio este universo. Estaba presente a su lado, al lado de Dios, la sabiduría de Dios. Muy bien, seguimos avanzando. Dice, antes de tus obras, en los tiempos pasados, dicen otras traducciones, antes de tus obras en los tiempos pasados. ¿Qué se refiere? Pues exactamente a la parte visible o creada que se dio dentro del universo. Avanzando con este aspecto, continuamos en el versículo 23. Eternamente tuve principio desde el principio. Eternamente tuve principio desde el principio. Eso es interesante. Eternamente tuve el principado,
Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Acá me ha ayudado con la Biblia de estudio también de Sproul, y en ella lo describe así, ¿no? Desde la eternidad fui establecido. Desde la eternidad fui establecido, de esa manera traduce. Desde la eternidad fui establecido. Que quiere decir que la sabiduría estaba allí presente antes que existiera el mundo físico. Y eso es lo que está tallando esta referencia en base a Dios. Antes que el mundo fuera diseñado o tuviera origen, ya estaba presente que la persona de la sabiduría inmiscuida dentro de ¿qué? De la eternidad. Y miren lo que dice aquí. Eternamente el principado desde el principio, antes de la tierra. Cuando habla de principado, por eso me he ayudado de otras fuentes, como la Biblia Sproul, que lo traduce pues desde la eternidad fui establecida. ¿Qué quiere decir que desde la eternidad fue establecida? Que estaba pues justamente presente en el principio de la creación. Eternamente, por eso usa el término tuve el principado. Cuando habla de principado, habla de qué? De como el autor o diseñador de este universo. ¿Y qué exactamente de quién está hablando cuando habla de la sabiduría? Está hablando justamente de aquel que se hizo Logos, de aquel que tomó la forma humana y estuvo en medio de nosotros. Y contemplamos la gracia del unigénito Hijo de Dios, lleno de paz y gracia, como lo describe el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en adelante, en el versículo 14, que menciona acerca de cómo Él tomó la forma humana. Me dejo entender en ese aspecto. Entonces, hasta el versículo 23 entendemos que estaba presente antes que los cielos y la tierra fueran diseñados. Estaba presente ¿quién? La sabiduría de Dios. Estaba presente ahí la persona del Hijo de Dios. Y desde la eternidad fui establecida, que quiere decir que estaba el presente en ese estado eterno. ¿Cómo entendemos el estado eterno? Esto es lo que voy a decir en sí puede sonar como un barbarismo, sería un barbarismo, pero para que nosotros mortales, con nuestras mentes finitas, podamos entender este aspecto, voy a aplicarlo. Es como que yo aquí tengo una plataforma de acero, como que tengo aquí una montaña de 100 toneladas de alto por 100 toneladas de ancho de hierro. De hierro, 100 toneladas de ancho por 100 toneladas de largo de hierro, me refiero, ¿no? Al hierro, metal, que está pues ahí. Y un pajarito del tiempo en tiempo, cada 100 años, viene y con el piquito de su piquito hace piu, 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 y ahí trata de hacer un huequito. Y en ese lapso pasa de siglo en siglo, con el piquito de ese piquito de piu, 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 de perforar esa montaña de acero y hierro de 100 toneladas de alto por otras 100 toneladas de ancho. Entonces, si tenemos más o menos esa figura, vamos a ver que algo así es como hablar de la eternidad. ¿En qué sentido? Que muchas veces es que va a pasar generación tras generación de ese pajarito y
él muere, viene otro, viene ese otro siglo y continúa eso ahí presente. Continúa esa barra o esa montaña de acero y hierro. Pero el pajarito va a seguir su descendencia viniendo, porque ellos van a ir pasando. Como algunos lo definen como la eternidad pasada y la eternidad futura, que no existe en sí, en el mundo real, una eternidad pasada y una eternidad futura, sino es una aplicación de un lenguaje metafórico que estoy usando, que se refiere qué cosa para que nosotros podamos entender, porque la eternidad, como ya lo hemos ido tratando, solo se encuentra en el ser de Dios. Todo el resto están sujetos a creación. Tenemos un cantante que no podemos obviar, que también está poniendo su participación en esta ocasión. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1. Capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y justamente habla del principio. ¿Cuál fue el principio? De acuerdo a Génesis, ese ex nihilo, cuando Dios dio existencia a todo lo que hoy existe. Eso es lo que Dios dio existencia a todo lo que hoy existe, y eso está basado en qué cosa, al origen de los tiempos, cuando habla pues en el versículo de Proverbios, en el capítulo 23, que también menciona el principio del principado desde el principio. ¿De quién está hablando? De la participación de la sabiduría en la creación del universo, que eso le atribuye esa seidad a ese Dios tan impresionante y formidable, de cómo Él se comienza a manifestar por medio del Hijo, dándose a conocer la parte hablante de Dios el Hijo a este mundo físico. Continuamos. Génesis 1:1. Y claro, quiero también revisar para consolidar este punto el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, que nos ilustra acerca de aquel principio, el principio que nos habla el libro de Génesis, basado pues al origen de todas las cosas. ¿Y qué era antes del principio? Antes que existiera el principio del espacio y tiempo, pues no había antes del origen del Génesis 1:1, no hubo un antes. Solo era el estado eterno de Dios, pero un antes no existió. Porque desde ahí se dio el origen de la existencia de todo lo que hoy podemos estudiar y contemplar. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir que en el principio era el Verbo? En otras traducciones lo traducen en el principio era la palabra. En otras traducciones puede llegar en el principio era el Logos, que cuando se está refiriendo a la parte comunicable de Dios, el Verbo, para que me entiendan. En el pensamiento de la filosofía griega hay un relato acerca de las cavernas o de la caverna, que los griegos, en su búsqueda insaciable de entenderlo todo, razonarlo todo, hacen un viaje basado en la búsqueda de Dios. Y ellos decían lo siguiente: en el principio
no refiriéndome al principio de la creación, sino en el principio de su camino, de su viaje, sería llano, ya que pues, más o menos podían en cierta manera guiarse hacia dónde está ese Dios. Pero llega un momento en la caverna en que esa caverna ya no hay luz, se va perdiendo esa luz. Llega un momento en que se torna oscuro y luego tinieblas de tinieblas, donde solo vas a poder palpar. Y cuando ellos comiencen a palpar, tocar, ya a tientas, es donde ellos decían: es imposible llegar a encontrar a ese Dios, en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque en el principio la luz de la ciudad va a iluminar la caverna, y eso es entendible. Es como que donde yo estoy ubicado en este momento, pues la luz de la ciudad ilumina el fondo de esta pequeña montaña que está al frente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pero si usted se aleja más distante, pues ya la luz de la ciudad ya no logra iluminar más allá. Y eso es que ellos entendían que se tornaría oscuro, totalmente oscuro, y necesitaban, ¿qué cosa? De un guía. Y a ese guía le llamaron el Verbo, que era el puente, el que les tomaba de la mano y les llevaría hacia Dios en esa oscuridad total de la caverna, donde todas las tinieblas yacían y ellos ya no podían avanzar más. Entonces es ahí donde ellos se detenían, ya que no hay un verbo, es imposible de que podamos llegar a encontrar o descubrir a Dios. Y Juan está respondiendo, ¿no? Y dice: el verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? La parte revelada de Dios, como les dije, como que en el principio Dios era mudo y necesitaba de un comunicador, de un puente, de alguien que conciliara a ambos mundos, y eso fue la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Y después dice: en el principio era el verbo. ¿Quién era? Cristo, el Hijo. Y el verbo, vuelve a repetirlo, ¿quién es el verbo? Cristo, el Logos, de la parte revelada. Era con Dios. ¿Qué quiere decir era con Dios? Que estaba junto a Dios. Como les mencioné, el libro de Juan, capítulo... les mencioné el libro de Juan al principio, el capítulo 17, versículo 5, cuando él menciona: glorifica al Padre con la gloria que tuvimos juntos antes de que el mundo fuera creado. Entonces, ¿de quién está hablando de eso? Era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Qué quiere decir que el verbo era Dios? Justamente que Cristo conforma la aceidad de Dios. Son esa aceidad conjunta, plural, la pluralidad de Dios, que conforman esa deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estando siempre ellos eternamente juntos desde antes de la creación de este universo. Sigamos alabando a nuestro Señor y vamos a decirle que hay un agua viva dentro de nosotros que quiere seguir alabando, enalteciendo a nuestro Señor. Cada vez que canto para ti, Señor, yo siento un agua viva que sale de mí. Cada vez que canto para ti, Señor, yo siento un agua viva que sale de mí. Aleluya, aleluya.
nuestro Dios omnipotente y fuerte. Tú eres nuestra roca, eres nuestra luz. Aleluya, 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 aleluya. Cada vez que canto para ti, Señor, yo siento un agua viva que sale de mí. Cada vez que canto para ti, Señor, yo siento un agua viva que sale de mí. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres nuestro Dios omnipotente y fuerte. Tú eres nuestra roca, eres nuestra luz. Tú eres nuestro Dios omnipotente y fuerte. Tú eres nuestra roca, eres nuestra luz. Aleluya, aleluya, oh, aleluya. Vive, Cristo vive, oh, aleluya. Cristo vive. Vive, Cristo vive, oh, aleluya. Cristo vive. Vive, Cristo vive, oh, aleluya. Cristo vive. Vive. Explicando todas estas pautas, vámonos al versículo 24 del libro de Proverbios, el capítulo 8, donde hemos estado tratando de abarcar ciertos aspectos o pinceladas de toda la grandeza y riqueza de Dios. Libro de Proverbios, el capítulo 8. Y nos dice lo siguiente, el versículo 24. Versículo 24. Antes que los abismos fui engendrada. Antes que los abismos fui engendrada. Miren pues el lenguaje poético que vemos aquí en el versículo 24. Antes que los abismos fui engendrada. ¿Qué quiere decir? Que antes que existiera el vacío o los abismos, estaba quien presente. Estaba presente la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría hasta este momento? Ya entendemos, por todo lo que les estoy planteando, era la persona del Hijo de Dios, en que podrían algunos definir engendrada que la sabiduría, en el basado en este caso, la sabiduría es la hija de Dios única, por la manera en que es expresada esta fracción semántica o lenguaje, como se lo plantea diciendo sabiduría, es como que fue engendrada antes que los abismos. Está enfocándose como a la única hija de Dios. Y ojo que es un lenguaje poético, metafórico, que no exactamente se está refiriendo a una diosa masculina, como puede por ahí interpretarse, como es el grupo de la agrupación religiosa de la secta de la diosa madre, que han transliterado muchas cosas, porque hay cosas que es un poco detallosas de entender y explicar cómo así a Dios le plació revelarse. Entonces hace mención de la sabiduría en un lenguaje quizás que suena un poco curioso o enigmático, pero se está refiriendo a la persona única, al Hijo de Dios, que es la parte revelada o el creador del universo, porque eso es lo que va a decir también el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Miren lo que dice en el versículo 2. Este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién este? La persona de Cristo. ¿Estaba con quién? Con el Padre.
Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron creadas? Por la persona del Hijo de Dios. Cristo es el autor ¿de qué? De la creación de este mundo. Y cuando habla de principio, pues es el principio de la creación, pero que Él haya tenido principio en sí mismo, no, en ninguna manera. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y el versículo 4 es clarísimo. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En el Hijo. Y la vida era la luz de los hombres. Y Él es pues justamente la luz en medio de esta oscuridad, de la búsqueda de Dios, de entender dónde está Dios. Se encuentra inmiscuida en la persona de Cristo. Y acá en Proverbios, claro, está en una manera más enigmática acerca de este misterio, y está descrito o presentado como la sabiduría. Muy bien, avanzando. Entonces vemos que el versículo 4 es un lenguaje poético, un lenguaje figurativo que está hablando acerca del Hijo de Dios, pero expresado como la sabiduría, su persona. Versículo 24, antes que los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. O sea, quiere decir antes que existiera los cinco océanos, o existiera todos los manantiales y las fuentes de agua de este mundo, de esta tierra, estaba presente ¿quién? La persona de la sabiduría, que es Cristo. Y avanzando con este aspecto, antes que los montes fuesen formados. ¿Qué quiere decir? Antes que los montes fuesen formados. Quiere decir que todavía no había sido creado el polvo de este mundo, no había sido desarrollado este mundo, o existido el polvo, ni el espacio y tiempo, no existió aún la materia, y Él estaba presente allí. Continuando. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando habla de engendrada, nuevamente repito, es un lenguaje poético para darnos a entender desde un mundo metafísico a un mundo físico, desde un Dios a un mortal, y esos son los lenguajes descriptivos en la manera que podríamos entender con más claridad. No había aún hecho la tierra. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Está hablando del principio del polvo del mundo. Aún no había sido creado el polvo que conocemos, ni el polvo cósmico que también se habla que existe en este universo desde la perspectiva de los físicos. Ni el polvo cósmico aún existía, porque fue creado por la sabiduría, que fue el autor de todo ello. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Con quién estaba? Junto al Padre. Estaban creando todo, diseñando todo, porque ellos son un Dios en pluralidad, un Dios que conforman esa aceidad y deidad. Cuando me refiero pues deidad, me refiero que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la esencia de lo que es Dios. Y cuando hablo de aceidad, me estoy refiriendo a su estado que existen, subsisten en sí mismos, tienen vida en sí mismos, no tienen origen, no tienen principio, como así lo describe las Escrituras, o Dios, como así se ha dado a conocer a nosotros. De que la Biblia no habla del origen de Dios, ni de la existencia de Dios.
27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, sus límites al mar, para que no pueda salir más allá de la frontera o los linderos que Dios le estableció, para que las aguas no traspasen su mandamiento. O sea que si Dios no hubiera puesto ese orden, las aguas podrían con qué facilidad, la naturaleza, como muchos mencionan, hacer desastres inimaginables. Pero Dios tiene el control sobre cada situación dada en este mundo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo. ¿De quién está hablando? No está hablando de una diosa, está hablando de la pluralidad de Dios, del Hijo presente junto al Padre en la creación de este universo. Con él estaba yo. ¿Estaba quién? Cuando habla de yo, está hablando del Hijo en armonía con el Padre. Yo ordenándolo todo. ¿Quién estaba ordenándolo todo? Dice el Hijo. Era mi delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Muy bien. Muy profundo este enfoque descriptivo que nos hace el rey Salomón acerca de la seidad de Dios, de su eternidad inmiscuida en sus propias esencias, en su propio atributo, que es un atributo de Dios, el más formidable entre sus atributos, de que Él existe en sí mismo. Es un misterio. Querer estudiarlo más a fondo y poder comprender a ese Dios tan profundo, de que tiene eternidad en sí misma y que nunca hubo un superdios, otro superdios que dio origen al otro Dios, sino que Él subsiste, como el caso del que les expliqué de la montaña de hierro, que nosotros somos como ese pajarito que va el piquito y su piquito viene y pum, 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 intentan perforar esa montaña de hierro y acero de 100 años en 100 años, pero Él sigue existiendo de generación en generación, que es en nuestro lenguaje. Él siempre va a estar allí, siempre. Y les invito pues a revisar el libro de Isaías, el capítulo 40, con eso vamos a finalizar, versículo 12, donde menciona Isaías acerca de la grandeza de Dios, en su aceidad y plenitud formidable. Me dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Dice que Dios midió las aguas con el hueco de su mano. Quiere decir de una forma figurada que Él puede poner los 5 océanos y los 7 mares o todo lo que exista de las fuentes de las aguas y observar su creación de los monstruos marinos y ponerlo aquí en el hueco de su mano. ¿Quién es? Solamente ese Dios tan inexplicable y profundo. Y los cielos con el palmo de su mano. Más claro que Dios midió los cielos con el palmo de su mano. Imagínense tal dimensión de poder explicar a un ser tan grande.
con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Es de manera figurada que está hablando y describiendo de la grandeza y inmensidad de Dios. Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa de collados. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo, y como a menudo, como polvo de balanza, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como la nada son todas las naciones delante de él. En su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que es, no es. Ahí nos detenemos y planteo solamente unas expresiones de este aspecto, que dice que todas las naciones son como la gota de agua, que aquí por ejemplo tuviera un cubo y a este cubo vacío toda el agua hacia abajo y queda vacío, ¿verdad? O más que, perdón, que acá tengo una gota de agua y volteo esa gota de agua de acá del cubo, cae y ¡fum!, desaparece. En su comparación, así son todas las naciones de este mundo. Incluso nos ilustra, si tuviéramos que presentar un sacrificio y juntáramos todos los animales de este mundo, no bastaría para presentar un holocausto a Dios. Y dice todo, y en el versículo 18, y en su comparación son como nada son todas las naciones de él. En su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es, en lo que no es. ¿Qué es? Dicen menos que nada. Nada es nada, lo que entendemos en el versículo 17, nada es nada, pero ¿qué es menos que la nada? Hasta ahí llegamos. Que la gracia del Señor Jesucristo haya sido con todos ustedes. Hemos estado enfocándonos en hablar de los grandes atributos de Dios y en este caso su aceidad. Bendiciones, hasta un encuentro más. Amén, porque el Señor vive.